Hola, ¿cómo están? El día de hoy queremos platicar de un tema muy interesante y que a muchos papás les entra la cosquillita, la duda de cómo estará la autoestima de sus hijos y principalmente en la adolescencia, que viene acompañado de tantos cambios de conducta, de emociones, de pensamientos, que nuestros hijos empiezan a cambiar de amistades, la manera de actuar, sus intereses, y entonces los papás se empiezan a preguntar si su autoestima estará bien, si necesitan un poquito de apoyo, si todos estos procesos son normales o no lo son. Y para hablar de este tema nos acompaña la licenciada Claudia Novello. Ella es psicóloga, máster en terapia breve sistémica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Claudia, ¿nos puedes platicar qué es la autoestima? Claro, es un tema, como bien lo mencionabas, muy importante y de igual manera quizás a veces un poco complejo de poder entender. Hay muchas definiciones de lo que es autoestima. En particular, yo trabajo con una en específico que habla que la autoestima es la capacidad que todos tenemos de evaluarnos o valorarnos como personas. Pero de ahí entra quizás otra incógnita, porque hablamos de que yo tengo esta capacidad de evaluarme y valorarme. Y la pregunta sería, ¿qué cosa? ¿Qué cosa me evaluaría? ¿Qué cosa valoraría? Y esto tiene que ver con la imagen que tengo acerca de mí, ¿sí? La creación y la percepción que yo tengo sobre mí, el autoconcepto, como llamamos a esta palabra. Entonces, estamos hablando que autoestima viene de que yo tengo esa capacidad de identificar quién soy como persona desde un yo real, vamos a decirlo de alguna manera, y a partir de ahí, cómo nosotros podemos valorarnos, sentirnos auténticos, sentirnos orgullosos, capaces de poner ciertos límites y también sentirnos merecedores de recibir, ¿verdad? Lo que otros nos puedan ofrecer. Entonces, prácticamente, a grandes rasgos, y sé que es una definición muy chiquita, pero es esa capacidad que tenemos todos de valorarnos como personas. ¿Y qué podemos observar nosotros como papás en nuestros hijos para saber y poder estar tranquilos de que su autoestima es la correcta o tiene un buen nivel de autoestima? Claro, en los hijos, sobre todo en estas etapas en donde ya empiezan a haber muchos cambios, como lo mencionabas, desde cambios académicos, en sus amistades, en su mismo desarrollo, hay muchos quizás adolescentes, jóvenes, que empiezan sobre todo a verbalizar. Hay algo que yo siempre les comento a los papás y que observen la manera en cómo justamente sus hijos se comienzan a expresar, no solo de los demás, sino de ellos mismos. Okay. Porque empieza a haber cierto grado, pueden identificar uno de estos, podrían ser como características, mucha exigencia de parte de los hijos, en los cuales muchas veces el mismo hijo puede verbalizar, no soy capaz, no puedo, no sirvo, inclusive otras cosas un poco más fuertes, que ahí comenzamos a ver cómo el hijo o él mismo se empieza a desvalorizar, empieza a quitarse cierto valor o se empieza a comparar mucho. El compararse en estas etapas, el compararse con los demás, porque él sí puede y yo no, es que es mejor que yo. Ahí es donde podemos observar a ver ciertas fracturas en la autoestima, que le importe también mucho lo que los demás digan de él o de ella. Muchas veces también los adolescentes comienzan a quizás privarse de hacer ciertas cosas, no, mejor no, porque quizás van a decir que esto no está bien, mejor no me pongo esto, mejor no digo que me gusta aquello. O sea, empieza a haber realmente un cambio en su forma de ser, pero sobre todo yo creo que la característica principal es justamente cómo ellos comienzan a hablarse a sí mismos, donde pueden ir observando estas áreas de oportunidad, sobre todo, y posiblemente estemos frente a alguien que esté presentando baja autoestima. Ok, por un lado es esta parte de escuchar el lenguaje que a veces no va a ser tan directo que está utilizando nuestro hijo. A lo mejor va a ser a la hora de convivir con su hermano o con su mismo grupo de amigos, o a la hora de estar haciendo alguna actividad de la escuela, pero ¿qué otras cosas podemos observar? A lo mejor a nivel de amistades o a nivel de conductas, ¿qué podemos observar también como aspectos que pudieran ser una señal de baja autoestima? Muchas veces en la parte sobre todo también social, no quiero generalizar porque muchas veces creemos una persona que puede ser más introvertida que otra, ahí es donde podemos observar posiblemente a lo mejor tenga baja autoestima.
yo es mi opinión y con lo que he trabajado y he visto, realmente no es que una persona introvertida o extrovertida sea alguien con baja o mucha autoestima. Realmente es una persona que a veces tiene la necesidad de convivir más en su mundo, con él mismo. Posiblemente puede también ser sociable, pero no va a tener 50 amigos como alguien que sea más extrovertido. Pero en este caso puede ser posible también que la persona se empiece a aislar mucho de esas actividades. Digo, en dado caso, si es una persona que le gusta convivir con mucha gente o con su mismo grupito, pero empieza a aislarse mucho también, o empieza también a cambiar ciertas actividades que le gustaban antes. Muchas veces no nos damos cuenta porque también esas edades los hijos no necesariamente comunican mucho, como bien lo mencionabas, pero que dejen de hacer cosas, que tengan un sentimiento pues también de desesperanza, como una poca visión hacia el futuro, al preguntarle, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que planeas? Y es un no sé, e inclusive no me veo haciendo nada. Son estas características que también podemos observar. En cuestión de comportamiento, probablemente no siempre, y eso es algo que también me gustaría como aclarar, para no generalizar, creemos que quien tiene baja autoestima es el que no habla, el que no dice nada, el que tiene una comunicación pasiva también, pero hay que observar también casos en los que existen esta falsa autoestima, en donde muchas veces los jóvenes con tal de, pues sí, realmente yo lo veo más como una cuestión de supervivencia, pues empiezan a tener ciertos comportamientos agresivos hacia otras personas, como una cuestión de superioridad que quizás muchas veces uno puede observar de, entre comillas, que seguro, porque mira cómo él no se queda callado, responde, pero estamos de acuerdo que está haciendo una comunicación más agresiva que asertiva, vamos a decirlo así. Y a veces también se puede confundir y detrás de esa falsa autoestima claramente hay un problema de baja autoestima, lo cual el joven en ese momento requiere en otro ámbito, como en la escuela o con los amigos, tener una imagen diferente a como en casa. A veces en casa es este joven que está pasando por diferentes situaciones también familiares y muchas veces pues en ese ambiente familiar el joven de alguna manera puede haber cierto tipo de violencia y fuera de casa es otra persona que tiene otro tipo de comportamiento, lo cual solamente es como, yo lo llamo así, es esconder lo que obviamente está viviendo con otro tipo de comportamiento o inclusive forma de ser. Ahí también podemos ¿Y la autoestima se construye o se aprende? Eso es muy interesante. Platicando con padres de familia, normalmente siempre me han dicho como, esto se aprende. O una vez un padre de familia me dijo, se aprende a construir. Y yo, ok, me gustó más esa respuesta del padre. Si bien es algo que aprendemos desde que somos chicos, y sí, los padres o quien sea responsable del chico es el responsable de ir fomentando esa seguridad, esa autoestima. Sin embargo, muchas veces en casa no se construye, no se enseña. Y no quiere decir que porque en casa no se ha enseñado, signifique que el niño que va a ser después joven y va a ser adulto ya no va a tener autoestima. Claramente la puede construir en otro ámbito, ya sea en la escuela, con los amigos, en algún deporte, en alguna actividad, con otras personas. Entonces, sí hablamos que la autoestima se construye porque esto es algo que se trabaja, yo siempre digo, toda tu vida. No es algo que llega un momento de decir, listo, ya tengo autoestima. No, todos los días hay que trabajarla. Si bien los padres, y es algo que también quizás ahorita van a sentirse muy responsables, hay que saber que nosotros cuando somos niños aprendemos mediante la imitación. También el ver cómo mis padres tienen autoestima es una manera pues, de construir la propia, porque veo de que, ok, toman decisiones, me doy cuenta que pueden tener esta comunicación y saben que pueden decir lo que les pasa, lo que sienten, y los niños lo van viendo y lo van observando. Así es. Entonces, realmente sí son muy responsables. Claramente también los adultos lo pueden comenzar a trabajar y no importa que esto no pasó a muy corta edad, lo pueden ahorita trabajar y lo pueden desarrollar para poder, evidentemente, ayudar y apoyar a sus hijos. Así es.
La verdad es que me ha parecido información muy interesante. Espero que como papás podamos observar cada uno de estos aspectos que nos comentas, no llevarnos a veces por información que podemos encontrar, que puede ser errónea, pero también creo que es bien importante el ir creciendo con nuestros hijos en el sentido de decir, bueno, he observado que tuvo un cambio muy importante en el tema de conductas, tuvo un cambio muy importante en el manejo de sus emociones. Mi hijo antes no era de esta manera y ahora está teniendo este tipo de conductas o este tipo de verbalizaciones, que esas se me hacen súper importantes porque no siempre no lo van a expresar, sino que lo van a actuar. Entonces, qué padre cuando lo está verbalizando y nosotros nada más tenemos que estar atentos para escuchar su lenguaje o su manera de comunicarse, pero también a través de las conductas están comunicando nuestros hijos. Entonces, observemos a nuestros hijos, acompañémoslos en este proceso de ir llegando hacia la adolescencia. Y en el caso de que necesitemos apoyo, observemos aspectos que no son favorables para su desarrollo, buscar a un especialista. Licenciada Claudia, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, bueno, pues me pueden encontrar a través de mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Estoy como Claudia Novelo MX. Con mucho gusto, pues bueno, pudiera yo apoyarlos. Siempre les digo, me pueden mandar un mensajito, les paso toda la información y pues bueno, saber acompañarlos y brindarles a todos pues este crecimiento, esta construcción de su bienestar a través, obviamente, del fortalecimiento de la autoestima. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Quisiera cerrar con esta frase: el bienestar empieza por ti. Yo soy Pris Medina, hasta la próxima.